Bien, vamos a dar inicio a la unidad curricular de bases epistémicas en su semana número 2. Vamos a trabajar hoy con lo que son los métodos de investigación. Ya muchos de ustedes los conocen, sin embargo, vamos a reforzar, vamos a profundizar en ellos de manera tal de que esto nos sirva para cuando sea nuestro trabajo de investigación y la última producción que vamos a hacer. La actividad que se explica en la última lámina de las presentaciones que yo les compartí en el grupo, allí está especificado lo que vamos a hacer como actividad evaluativa. La pueden hacer individual o por grupo también. Aquí sí vamos a escoger máximo 3 personas por grupo porque es una actividad muy concreta. Pueden elegir un tema de una de las tesis de ustedes o pueden elegir una tesis que esté realizada en el repositorio de la UPEL. Pero, ¿qué va a pasar? Pues que no es copiar y pegar, sino sintetizar según el elemento y los elementos que vamos a explicar en el transcurso de la clase del día de hoy. Bien, las presentaciones se las compartí en el grupo para que ustedes por allí vayan teniéndola a la mano. Puedan descargarlas, puedan manejarlas y puedan trabajar con ellas en caso tal de que el sistema pues nos llegue a fallar. Vamos a empezar entonces. Allí se está viendo. Vamos a trabajar con los métodos de investigación y la epistemología. La clase anterior quedamos muy claros conceptualmente que la epistemología se refiere precisamente a aquella área del saber, aquella ciencia del saber que se encarga de explicar de dónde proviene ese conocimiento, de dónde proviene el objeto de estudio que vamos a tratar y cómo va a ser este mismo estudiado, analizado, interpretado para poder lograr su explicación y su aval científico. Entonces, desde este punto de vista, vamos a decir que la investigación se vale y se respalda en diferentes métodos. Métodos que corresponden a dos grandes corrientes, como son la corriente interpretativa, que va junto con el enfoque cualitativo, y la corriente positivista, que se da o se respalda en el enfoque cuantitativo. Nos va a buscar las opciones para interpretar, indagar y estudiar el fenómeno desde la realidad de cada uno de los sujetos entrevistados. La segunda, que corresponde al enfoque cuantitativo, solamente se va a limitar a lo que es un estado de medición de ausencia, presencia o frecuencia de eventos. Y lo vamos a ver en el transcurso de la explicación de la unidad de hoy. Bien, ya va, por acá hay alguien que desea ingresar, ya. Vamos a explicar entonces en primer términos qué es un método. El método es el procedimiento sistemático, racional y estratégico que se sigue en la ciencia para hallar la verdad. Y como nos lo dice la Real Academia desde el año 1970, que se empezó su conceptualización, es precisamente ese paso a paso. Y cada uno de estos métodos tiene precisamente sus fases o sus pasos para que pueda alcanzar su objetivo fin o fin último, que es lograr la consolidación de ese objetivo, o sea, idea inicial que cada uno de ustedes se plantea. Si usted va a decir, yo voy a elegir un método fenomenológico, bueno, usted tiene que ver bajo qué corriente de la fenomenología o si es de la etnografía, qué tipo de etnografía, y cada uno le va a dar un paso. Entonces, esos pasos usted los tiene que seguir sistemáticamente de una manera coherente, lógica y racional para poder así lograr llegar a la verdad propuesta, que si es por el lado cualitativo, usted va a lograr comprobar los supuestos teóricos que se planteó, bien sea llamados objetivos o propósitos de la investigación. Y si es por el lado cuantitativo, pues es para usted comprobar las hipótesis. Aquí también hace una que suelen ser por su naturaleza
parte cualitativa, parte cuantitativa, y pueden unirse dos métodos que serían multimétodo, método cuanti con un método quali, pero deben saber que cada uno de ellos pues tiene sus procesos. También se pueden conjugar más de dos métodos, bien sea qualis o bien sean quantis, y se va a llamar multimétodo, pero también deben ser conscientes de la magnitud que esto simboliza. La palabra método proviene del griego meta, que quiere decir al lado, y odos, que quiere decir camino, es decir, al lado del camino. Es el que le va a orientar a usted como investigador junto con el paradigma y el enfoque, esa triada en cómo va a seguir el paso a paso para usted lograr esos objetivos que se propuso. Recuerde que yo les decía a ustedes desde la clase pasada que nosotros debemos en la investigación siempre llevar una idea lógica. Entonces, cuando yo me planteo esa intención investigativa, esa idea que salió de una necesidad latente, yo me propongo, me planteo unos propósitos o una hipótesis dependiendo de la corriente, y ellos me tienen que marcar hacia qué enfoque y hacia qué paradigma. Y de acuerdo a ellos es que yo voy a elegir ese método, quién es el que me va a dirigir o va a ser la columna vertebral para explicarme el paso a paso de los procesos a seguir para recolectar la información y hacer el respectivo procedimiento. Se puede deducir que el método sería el camino más adecuado para lograr un fin, un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. En este caso, el método científico es la serie de pasos que conducen a la obtención de ese conocimiento científico, que es en el cual nosotros estamos abocados. Esto es la definición del método, que es muy diferente a metodología. Cuando a usted le dicen cuál es la metodología a seguir, le están diciendo, describa cómo va a ser ese conjunto de acciones con los cuales usted va a trabajar. ¿Y qué le va a incluir ese conjunto de acciones? Bueno, va a describir su enfoque, su paradigma, su método, su escenario, sus informantes, su técnica, su instrumento, sus criterios de cientificidad y su procedimiento de recolección y procesamiento de la información. Es decir, un esbozo. Y esta ustedes lo van a encontrar en el capítulo número 3, que es el marco metodológico. ¿Preguntas hasta ahora? Preguntas, dudas, aportes. No. ¿Seguros? ¿Seguimos? Sí. Vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles son esas etapas del método científico? Y que todos los métodos parten de allí, bien sea de una manera organizada o de otra, es decir, en la redacción y en la síntesis de en un primer momento tenemos a través de esa observación. Recuerde que nosotros en nuestra mayoría, nuestro principal sentido captador de esa realidad que está a nuestro alrededor es a través de lo que logran apreciar nuestra visión, y es el proceso de observación, que ella también es una técnica para el análisis de la información. Entonces, usted como sujeto observó una necesidad y es a raíz de él que usted va a empezar a plantear ese problema. Ese problema, además de una secuencia lógica, que en su mayoría va de lo macro a lo micro, plantea ese problema en sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre? ¿Qué propone usted como investigador para poder subsanar ese problema detectado? Y es donde usted plantea sus objetivos. Al final, esos objetivos que en el planteamiento usted los va a asomar es como unas preguntas de investigación. Preguntas que más adelante o un pasito más adelante, específicos y general. En ese planteamiento que usted logró hacer a través de la observación e incluso a través del diagnóstico oral, va a proceder a una búsqueda de información. Yo en la clase pasada les decía a ustedes que cuando nosotros vamos al campo, y siempre les repito a las personas,
nosotros debemos elegir el tema no porque sea la pasión de nosotros. Es que yo siempre he querido trabajar sobre los huecos, cantidad de huecos de la luna. No, usted tiene que trabajar de un tema racional, coherente, pero sobre todo factible. Y ahí es donde viene el segundo paso, búsqueda de la información. Cuando usted va a hacer un trabajo de investigación, usted tiene que tener varias alternativas. Y esas varias alternativas, usted se va a ir a las fuentes bibliográficas. ¿Cuál es la primera fuente? Irse a los repositorios. Los parámetros que a usted le están pidiendo, hay estudios del nivel que usted está optando relacionados con esas categorías. Y si hay teoría que lo sustente, porque si no lo hay, usted no llega a ningún lado con ese tema. Recuerden que ustedes tienen que tener un gran arqueo teórico desde el planteamiento del problema hasta el final, cuando ustedes hacen sus reflexiones finales en su tesis doctoral. Todo lo que ustedes coloquen allí, afirmen, refuten, tiene que ir de la mano con un autor. Por eso es que es necesario que ustedes primero desprendan todas las categorías de cada uno de los temas y empiecen a hacer esa búsqueda de información. Y ahí sí van quitando los temas que ustedes vean que tengan mayor debilidad. Va a formular hipótesis, si es cuantitativo, o va a formular supuestos o premisas si son cualitativas. Luego, si ella es cuantitativa, usted va a hacer bueno, bien sea cuanti o quali, va a hacer un proceso de recolección de esa información o de datos, que aquí empezamos a hacer nuestros pequeños paréntesis con las terminologías. Hay investigadores cualitativos que utilizan la palabra datos y la palabra muestra como sección del marco metodológico. Si ustedes lo consiguen bajo ese término, usted tiene que colocar, según X autor, la muestra cualitativa es, porque es que nosotros debemos definirla. Los datos a recolectar son, porque resulta que nuestras concepciones científicas acuñamos el término muestra y datos al enfoque cuantitativo, a lo numérico. Sin embargo, vuelvo y le repito, todo lo que usted consiga con autores reconocidos y comprobados, en estudios comprobados, es donde ustedes tienen que colocar esas definiciones en sus trabajos de investigación. Una vez que formula esos supuestos y usted aplica los instrumentos, bien sea quali, quanti, va a ser es donde nosotros vamos a lo que es el campo de acción, a lo que es, por eso es cuando nosotros hacemos los estudios cualitativos, no se coloca diseño de campo, porque en un estudio cualitativo todos los datos son recogidos directamente de la realidad. Si es bibliográfico, pues un estudio hermenéutico. Si es cuantitativo, ahí sí se debe colocar que es de campo. Sin embargo, en lo cualitativo no, porque es que el mismo enfoque y la definición del enfoque, la definición del paradigma y la definición del método, de por sí, ellos ya llevan intrínsecas que son investigaciones o son secciones que se hacen en el campo de estudio. Bien, luego que se tiene esa recolección en el campo de estudio, vamos a hacer el respectivo análisis de los resultados. Ese análisis, nosotros vamos a ver más adelante que en cada uno de los enfoques o en cada uno de los paradigmas hay diferentes secciones o diferentes procedimientos para hacerlos. Si es por el lado cuantitativo, tenemos a través de lo que está allí, ordenar datos en tablas y gráficos. Y se utiliza a través de la estadística inferencial o descriptiva. Pero si es por el lado cualitativo, hay dos grandes corrientes. Una si es a través de la teoría fundamentada y otra si es a través de la contrastación y la categorización, que las vamos a explicar. Ese análisis de datos me va a llevar de una vez a la obtención de los resultados y formulación de las conclusiones finales y reflexiones. Entonces, esto es un proceso.
Si yo jurado o yo lectora agarro la última sección, que son las conclusiones, allí debe quedar claras la comprobación de esos supuestos teóricos o de esas hipótesis. Y si yo me voy a la sección de las hipótesis o de los supuestos teóricos, bien sea o cualquiera sea de los enfoques estudiados, en las conclusiones debe estar explícito y claras las mismas. Entonces, la investigación en su hacer científico lleva una secuencia lógica formal que no podemos saltarnos. Empezamos entonces acá con los principales métodos cuantitativos que existen. Ya un permisito, que hay alguien que quiere ingresar a la sala. Bien. Estos métodos cuantitativos, yo creo que para muchos de nosotros es común porque resulta que los vimos cuando hicimos nuestra maestría. La mayoría de estas maestrías fueron cuantitativas, ¿sí? Algunas fueron quali, pero la gran mayoría de maestrías se hacen cuantitativas. ¿Por qué? Porque resulta que el manejo de la muestra para ese momento, pues se presta a que sea de esa forma. Se manejan grandes cantidades y se manejan poblaciones que de repente no nos van a dar el sustento teórico. Ahora, profe, ¿cómo sé cuál de los dos métodos o por cuál de las dos corrientes yo me puedo ir? ¿Quali o quanti? Mire, profesores, eso depende de la naturaleza de su objeto de estudio. En el nivel doctoral, la mayoría de las tesis, por no decir que la totalidad, son cualitativas, al menos las nuestras. ¿Por qué? Porque responden a ciencias sociales y humanas. Porque buscamos la posición crítica de las personas involucradas en el estudio. Si usted tiene personas a las cuales usted desea medirle alguna conducta, algún nivel de aprendizaje, alguna competencia en específica, entonces usted se tiene que ir por un multienfoque que es, la mitad puede ser cualitativa y otra parte cuantitativa o en proporciones diferentes. Entonces usted tiene que prever eso. Cuando las muestras son grandes, se utiliza cuantitativo. Cuando, por ejemplo, y yo esto les voy a dar un consejo muy personal, siempre busquen fuentes que vayan orientadas y que ustedes vean que les van a responder con certeza su entrevista. Si ustedes van a trabajar con niños de primaria y la enseñanza de la matemática, obviamente los niños no les van a responder como ustedes requieren. Entonces, ustedes tienen que buscar a docentes, gente que en verdad les vaya a dar esa información correcta para ellos. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y si ustedes hacen ahorita el ejercicio con las tesis doctorales, se van a dar cuenta de esas contrastaciones. Tenemos entre los métodos correspondientes al enfoque cuantitativo, tenemos los métodos de orden experimental, que son aquellos que administran intencionalmente los estímulos, aquellos donde nosotros manejábamos dos o más grupos, uno de control, otro al que se le aplica el programa o el plan, otro al que se le aplica otra sección del programa y luego cotejamos. Ellos pueden ser, se realizan en dos contextos, laboratorio y de campo. Pueden ser preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. También tenemos que cada uno de ellos me identifica los grupos a los cuales los puedo aplicar. Nosotros normalmente, cuando hacemos cuantitativo, pues precisamente como se va a aplicar, podemos trabajar con los cuasi experimentales, cuando se aplica la propuesta a un grupo como tal. Bien, eso es aquellas personas que deseen hacerlo de esa manera. También se tienen los no experimentales,
que son aquellos que se utilizan sin manipular variables de los fenómenos o a las mismas personas, que también muchas de las tesis con el enfoque cuantitativo se van por esa línea. Y se dividen en transeccionales, que son aquellos cuya intención solamente es explorar, descriptivos o correlacionales causales. Están los longitudinales, también dentro de los no experimentales, pero son rara vez utilizados. En su mayoría, nosotros aplicamos transeccionales, descriptivos o explorativos. Depende de cuál es la intención del investigador. Vuelvo y les repito, ellos se utilizan en la tesis doctoral si y solo si es necesario incorporar el enfoque mixto. Yo les voy a compartir ahora un material o libros digitales donde precisamente le van a explicar cómo trabajar con un método mixto y las modalidades que hay para trabajar con ellos. ¿Cuáles son? Donde uno predomina más que el otro, uno incluye al otro, o cuando los objetivos tienen igual proporción de magnitud y peso en la investigación, es decir, son tan importantes los quali como los quanti, donde predomina el quanti y él acuña al quali o viceversa. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entre los métodos cuantitativos tenemos el hipotético deductivo, que según Rodríguez, Haley y García es el procedimiento que toma las aseveraciones en calidad de hipótesis. Ustedes recuerden que las hipótesis son afirmaciones que se hacen suponiendo que el hecho va a ocurrir de esa manera. Las comprueba y deduce de ellas la sección teórica, la inductiva, la deductiva y analítica con relación a las variables estudiadas. Se realizan las siguientes fases: planteamiento del problema, como ustedes lo han venido haciendo, elaboran el marco referencial, que es la sección teórica, y el diseño del marco metodológico. Esto, hago aquí, terminaría lo que sería un proyecto. Recuerden que luego de plasmar el marco metodológico vienen los instrumentos, que es el que ustedes van a hacer a través del uso de la estadística. Doctorado no solamente es decir, el 20% de los niños dijo que sí y el 80% dijo que no. No, hay que sacarles media, moda, varianza, todo, porque ya deja de ser una estadística descriptiva como tal y somera para del fenómeno estudiado. Tenemos el siguiente método, que es histórico-dialéctico, en el cual se busca descubrir y explicar el funcionamiento de la sociedad. Estos métodos en sí no son muy usados, por lo que les digo, nosotros en su mayoría utilizamos los métodos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es indagar desde el ser del fenómeno. Los números para nosotros, las personas interpretativas, más que todo fenomenológicas, para nosotros un número no representa una conducta, no representa una apreciación, no representa un sentir, sino es simplemente una tabulación sobre una ausencia, presencia o frecuencia de repetición de un fenómeno. Entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que usted desea plantear y qué es lo que usted va a hacer. Se recolecta la información, se procede a hacer el conteo, y ese conteo, ustedes yo creo que se acuerdan cuando decíamos, hacemos nuestra tabla de frecuencia, colocamos, por ejemplo, siempre, casi siempre y algunas veces. En siempre, 10 personas. De esas 10 personas simbolizan el 20%, y así sucesivamente por opción de respuesta, así con A1, con A2, con A3, y luego vamos a ir a esa operacionalización de variables, porque resulta que en esa operacionalización es que yo realicé mi instrumento, es del donde proviene esos indicadores, y con base a esos indicadores y esas dimensiones que yo trabajé allá en esa operacionalización, es que voy a empezar a hacer mi análisis.
Si yo coloco dimensiones, dominio del inglés como lengua funcional. Ah, bueno, entonces empiezo a escribir en esta categoría de respuesta o en este ítem, en esta categoría o grupo de respuestas se obtuvieron los ítems del 1 al 6, donde en el 1 el 20% de los niños comentó que siempre ven programas que tengan palabras en inglés. Esto simboliza un 30% de los sujetos encuestados y así van uno por uno. Pero eso no me está diciendo nada, porque nosotros tenemos que buscar, ajá, ¿por qué yo sí? ¿Por qué los otros no? ¿Cuáles programas? Indagar, y para eso yo necesito que la persona me hable, me eche el cuento, me narre la historia desde su perspectiva. Luego de eso, bueno, vamos a trabajar por variables y dimensiones para después proceder a hacer un análisis general de esos porcentajes que obtuvimos. Preguntas ahora. Una cosa es, Preguntas, profesores. En este momento, claro. Bueno, esta es, allá, como en las primeras láminas, se les decía, y este es el ejercicio que ustedes van a hacer, se les decía que en los enfoques cuantitativos, nosotros organizamos en tablas, en frecuencias y en gráficos, para luego hacer un pequeño análisis como el que anteriormente le dije. Ustedes cuando hagan su tarea, que es la que está en la última lámina, ustedes tienen que hacer esto. Un enunciado, que es el ítem, una tabla de frecuencias de acuerdo al instrumento que usted elija, bien sea una lista de cotejo o una escala de estimación o un instrumento de múltiples respuestas, y hacer su respectivo gráfico y su respectivo análisis corto de ese gráfico, de esos resultados que se obtuvieron en esa respuesta. Pueden buscarla en el repositorio y colocarla y analizarla y bien, trabajar con ella. Pero les toca de toda esa cantidad de tesis que hay ahí, empezar a agarrar una por una y ver cuál es mixta. Porque ellas no dicen allí, esta es mixta o esta no. Tienen que empezar a leer todos los resúmenes. Esta es la representación de un ejercicio que está allí. Ahora bien, aquí volvemos a hacer esos famosos paréntesis sobre las denominaciones de esas técnicas e instrumentos utilizados en cada uno de los enfoques. Tenemos que la principal técnica, además de la observación que se presta para cualquiera de los enfoques, la principal técnica que se emplea en los enfoques de estilo cuantitativo es la encuesta. La encuesta, según Juni y Urbano, es la técnica de obtención de datos mediante una interrogación a sujetos que aportan información relativa a esa área a estudiar. Bien, dice que es una interrogación y esa interrogación puede ser aplicada, y en la definición inferior lo dice, de manera personal, por correo, bien sea individual o colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo le puedo decir, profesor Pedro, hágame el favor, me llena esta encuesta, y él se la lleva a su casa, lo hace cuando él se sienta bien, en su espacio libre, o se la envío por correo, él la llena. No es 100% confiable en el sentido de que si no sabe algo, ¿a quién le va a preguntar? Y tampoco usted puede interpretar, mire, profe, en esta pregunta yo quise decir esto. No, es lo que está y lo que él comprendió por ello. Si él no tiene conocimiento y se la lleva, puede desvirtuar el estudio, porque va a hacer entonces a leer y a reforzar sus respuestas con lo que leyó. Otro punto negativo de las encuestas es que si usted le pregunta a una persona, ¿con qué frecuencia usted utiliza las actividades contextuales para la enseñanza de la matemática? Siempre. ¿Con qué frecuencia usted escucha las experiencias de los estudiantes para poder realizar las planificaciones diarias? Siempre. Las personas nunca van a reconocer y no le van a decir a usted
los puntos débiles de sus prácticas. No se lo van a decir, para ellos todo está bien. Y cuando usted tenga que hacer su respectivo conteo, todo le va a salir perfecto. ¿A qué le va a llevar a usted eso? A decir, no tuve necesidad de hacer el estudio y mi estudio llegó entonces hasta ahí. ¿Sí entienden qué es una encuesta y cómo deben hacerla? Hola. Sí, señora, quedó claro. Muy bien. Sí, señora. Sí, señora. Bien. Acá yo les muestro el instrumento por naturaleza de la encuesta y es el cuestionario. El cuestionario es la serie de preguntas o de interrogantes que usted le va a hacer a esa persona encuestada. Y como es cuantitativa, deben ser de carácter cerrado. Es decir, que no describa, sino que señale una opción. En este caso tenemos dicotómicas, sí y no, que son utilizadas en la mayoría de veces en la técnica de la observación. Yo voy a observar una clase de una persona, entonces yo en mi lista de cotejo yo voy a colocar, utiliza material de reciclaje, sí, no. Lleva un cuaderno de asistencia personal, sí, no. Lleva un registro de los estudiantes, sí y no, ¿sí? Aquí colocar ese siempre, casi siempre, algunas veces, depende de la pregunta que yo voy a redactar y de la intención que tenga. Aquí hay opciones. ¿Quién le va a decir a usted qué opciones va a colocar? Usted como investigador, usted puede colocar sí, no, en proceso, avanzado. La opción la elige usted. ¿A qué debe responder? A la pregunta. Porque si yo coloco, asiste puntual a la clase, ajá, ¿hacia cuál? Bueno, en desacuerdo, en acuerdo, esa categoría de respuesta no va allí. En proceso y avanzado, tampoco abarca allí, ¿verdad? Suena feo. Entonces, mis preguntas, todas las preguntas que yo plasme en esa encuesta, todas deben ir en coherencia con la categoría de respuesta. ¿Y cuáles son esas categorías de respuesta? Esas opciones que usted le está dando a las personas para poder hacer la encuesta. También tenemos el cuestionario de preguntas múltiples, de selección múltiple, que están, allí está como tal, allí están las opciones que se les pueden plasmar o la cantidad de opciones que se les puede plasmar a un instrumento de este tipo. Se sugiere que sean lo más concretas, concisas y entendidas, porque recuerde que puede ser un estudio de orden que se los puede llevar para su casa, es autoadministrado y usted no va a estar allí para explicarle a la persona. Esas son opciones. Ajá, el otro tipo de cuestionario, bueno, el redactado a través de una escala, que normalmente allá en Colombia se usa mucho. Usted termina una llamada telefónica, por favor, me brinda la oportunidad de realizar una encuesta, siendo 0 la de menos satisfacción y el 5 lo que más le haya satisfecho. Entonces usted, ajá, bueno, ¿está conforme con la respuesta dada por el operario? Sí, marque 2 si sí, marque 3 si no, y bueno, esa es ese tipo de encuestas. Para eso sí, es que nosotros utilizamos las técnicas, pero no le sabemos dar el respectivo nombre y no somos conscientes de ellas. Hasta allí terminamos con lo cuantitativo. Preguntas al respecto, profesores. No, señora. Profe, Muy clara la información, profe, muy clara la información. este último tipo de preguntas y de esta categoría de tipo de cuestionario, ahí leo que también se puede utilizar en la investigación cualitativa como tal. Sí, ¿qué pasa, profe? Recuerden que allí dice que lo puede utilizar, dice, se utilizan principalmente cuando se realiza la investigación, no es cualitativa, es cuantitativa. Cuando también se presentan opciones de respuesta, de las cuales puede elegir solo una. Es cuantitativa, profe, no es cualitativa allí. Gracias.
Bien. Profe, Señor, perdón una pregunta. La entrevista entonces aplicaría más para el método cualitativo. ajá, ya vamos para allá con lo que es. Definamos que cuando decimos encuesta, cuantitativo. ¿Sí? Encuesta cuantitativa. Las listas de chequeo, por ejemplo, también entran en lo cuantitativo. ¿La lista de qué? Las listas de Cuantitativo. chequeo, Sí, cuantitativo. cuantitativo, profe, porque recuerde que de esa lista de chequeo usted va a obtener un valor numérico. Bien. Vamos con los métodos de orden cualitativo. Ellos emergen ya próximamente en la posmodernidad y ellos estudian el fenómeno en lo natural, en su espacio natural. Por eso es que yo les decía en un principio, decir que una investigación cualitativa es de campo o un diseño de campo va a ser redundar. No es necesario. Sin embargo, hay tutores y hay jurados que dicen, coloque el diseño de la investigación o coloque el tipo de investigación. Bueno, coloquen la que es de campo, pero no es necesario porque precisamente lo cualitativo exige que usted esté en un campo real, interpretando los fenómenos de acuerdo a los significados que tienen los implicados. Y en este caso, ¿quiénes van a ser? Las personas a las que ustedes van a estudiar. Son inductivos, en su mayoría son interrogantes vagamente formuladas. ¿Qué quiere decir vagamente formuladas? En las entrevistas, para respetar ese orden abierto, nosotros hay una modalidad de la entrevista que se llama semiestructurada y ya las voy a explicar más adelante. Esta semiestructuración le va a permitir que durante la entrevista emerjan nuevas preguntas. Por ejemplo, yo le digo, profesor, por favor, explíqueme para usted por qué es importante la planificación en su jornada durante la enseñanza de matemática. Entonces él le va a decir, para mí es importante porque permite la formación proceso de enseñanza. Usted dice, tremendo concepto, tremenda definición, mire, este señor sí sabe. Entonces, pero usted va a codificar y eso no le dice nada. Entonces usted de ahí le dice, ajá, profe, usted me está diciendo que es un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir usted con sistemático? Ah, bueno, la planificación en este caso, como decimos que es sistemática, es aquella secuencia de pasos lógicos, formales, sobre un contenido que yo voy a desarrollar, ¿sí? Eso es lo que permite la investigación cualitativa. Y por eso dice que esa primera pregunta que yo le hice a él, yo la diseñé con base a un marco teórico que tengo, pero es que emergió otra. Emergió esa que le dije del proceso sistemático. Tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia, pues de ellas mismas, lo que ellos conozcan, considerando valiosas todas las perspectivas. Cuando ustedes empiezan a hacer las entrevistas o cuando las hagan para el ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que la persona le va a hablar. Y cuando usted transcriba todo lo que ellos le dijeron, tiene que transcribirlo de manera respetuosa allí en el testimonio. Porque usted no puede decir, no, es que a mí no me parece que este señor diga eso. ¿Para qué lo buscó como informante? ¿Para qué? Entonces usted tiene que respetarlo. Son humanistas y dan énfasis a la validez, ya que acá no veo, a la validez. Consideran dignos de estudio a todas las representaciones y sujetos. Bien, seguimos entonces. Uno de los métodos de investigación y uno de los más utilizados es el método hermenéutico. Ese método se basa en la siguiente tríada: comprensión, explicación e interpretación. Comprensión del texto, tanto escrito como oral. Es aquel método que se aboca a analizar, es cuando aquellos estudios van a ser más de índole personal. Sin embargo, hay investigadores, por ejemplo, a mí no me gusta colocarlo como un método específico porque resulta que la hermeneusis es una actividad que usted empieza a hacer desde el proceso que usted plantea el problema de estudio.
Usted plantea su problema de investigación y ya está haciendo hermeneusis porque usted está analizando, interpretando lo que otras personas a través de las citas están manifestando. Pero hay personas que lo colocan y es respetado, lo justifican. Ella, él aquí, o su objetivo de la muestra es estudiar elección de los instrumentos y procedimientos a través de la etapa hermenéutica. ¿Cuál es esa etapa hermenéutica? Comprensión, explicación e interpretación. Tenemos el siguiente, que es la etnografía. La etnografía, ustedes tienen que tener mucho cuidado al explicarlo o al aplicarlo. La etnografía tiene etnografía educativa, etnografía social, etnografía virtual. ¿Por qué? Porque anteriormente se decía que ese método, como lo dice Martínez, era solamente aplicado a grupos específicos, roles y valores de un grupo concreto. Que si las tribus, que si las culturas, que si grupos específicos, sí, marcados. Sin embargo, al reconocer que la educación, que el sistema educativo es tan general, tan heterogéneo, en un salón de clase ya no podemos decir que todos los niños son de la vereda. Tengo migrantes, tengo indígenas, tengo desplazados, tengo foráneos, tengo, sí, todo tipo de personas con culturas diferentes una de la otra. Entonces yo puedo aplicar la etnografía educativa. Si voy a utilizar, por ejemplo, cuando hicimos en la pandemia, que todo era virtual, muchos estudios utilizaron etnografía virtual, porque se utilizaron estos medios para poder hacer las entrevistas, para poder hacer las observaciones, y todo fue a través de ella. Bien. También tenemos otro método, que aquí esta señorita es muy delicada y se llama teoría fundamentada. La teoría fundamentada es aquella teoría, precisamente, que se deriva de datos recopilados de una manera sistemática, es decir, por procesos. Yo apliqué mi instrumento y lo transcribí, analizados por un proceso de investigación. En este método, la recolección de los datos, el análisis, la interpretación y la teoría surgirá de ellos, debe guardar relación estrecha entre sí. Yo no tengo acá ejemplo, pero les voy a pasar un ejemplo de una tabla y para que ustedes se puedan orientar. En ella, una vez que usted recolecta la información o los testimonios, usted va a hacer palabras claves sobre cada uno de esos testimonios y esos son los códigos. Ese tipo de proceso se va a llamar codificación abierta. Todas esas palabras sueltas, todos los códigos son la codificación abierta. Luego, cuando usted la lleva a la tabla y le asigna las categorías, las subcategorías, las dimensiones, esa organización se llama codificación axial. Y posteriormente viene otra codificación, que es donde yo empiezo a agarrar categoría por categoría junto con mis códigos y me voy a los testimonios de donde salieron esos códigos y empiezo a hacer el análisis. Cuando ustedes hagan o lean el repositorio UPEL y sobre todo en el procesamiento de la información, ustedes se van a dar cuenta de la multiplicidad de elementos que hay para ello, pero que la teoría fundamentada es rígida. Ella, y tienen que tener mucho cuidado, ustedes la pueden utilizar como método y como técnica para el análisis de la información. Quien la aplique como técnica de análisis de la información tiene que saber por qué la va a utilizar. ¿Por qué? Porque si yo elijo un método fenomenológico, él me trae mis propios pasos o fases, que se va más al proceso de contrastación. Pero si yo voy a hacerlo como una aproximación teórica y elijo cualquiera de las fenomenologías en sus posiciones dependiendo del autor, yo tengo que elegir cuál autor me puede respaldar a la teoría fundamentada como método, como proceso de análisis. Si no, yo la elijo a ella como método
y de una vez como procesamiento de la información. La tengo a ella como columna vertebral en el método que me va a decir las fases y me va a explicar de una vez cómo voy a hacer el proceso de análisis y hago el proceso de análisis con ella. No tengo por qué vincular ningún otro proceso. Sus principales autores, que fueron Strauss y Corbin, se centraron en hacer un estudio riguroso precisamente de ese análisis de la información. Ya ahorita al final, si consigo acá una tesis, les muestro. Entre las técnicas utilizadas para recolectar la información, en la teoría fundamentada se tienen los memos, pues que son las anotaciones en contraste con los testimonios, las notas de código, que como les digo, son los que emergen de los testimonios, las notas teóricas, notas operativas y diagramas, entre otros. Ella de por sí lleva, una vez realizado el proceso teórico, que es amplio, es profundo, quien hace la teoría fundamentada tiene que saber que va a leer y va a escribir, lleva una red de conceptos donde vincula todo esto. Profe, ¿y cómo la hago? Pues usted la puede hacer manual o la puede hacer a través de cualquier paquete que le pueda ayudar a usted a hacerlo, como ustedes deseen. Tenemos también otro de los, acá, bueno, acá les explica los 3 tipos de codificación. Tenemos el interaccionismo simbólico como otro de los métodos propios del enfoque cualitativo. Es una teoría psicosocial que donde se va a estudiar precisamente la conducta de los sujetos, las relaciones sociales de los sujetos, aquellos estudios que están inclinados a violencia, convivencia, el bullying, las relaciones interpersonales. Ustedes pueden ampararse en lo que es el interaccionismo simbólico. Sus principales exponentes son Blumer y Mead. Ellas se basan en el análisis de la interacción entre el actor y el mundo. Es muy subjetiva. Los dos, es decir, actor y mundo, se conciben como procesos dinámicos y no como estáticas. Ellos recuerden que hay un principio de autoorganización donde el sujeto modifica el ambiente y el ambiente actúa en el sujeto para modificar conductas que posteriormente van a incidir en ese ambiente. Es un ciclo. La importancia asignada a la capacidad del actor para interpretar el mundo. Tenemos este otro método. Bueno, acá le explica el interaccionismo simbólico, sus categorías, las categorías y las unidades temáticas. Cuando hablamos de subcategorías, son esta tablita que ustedes ven acá, no hay un autor que la especifique de una manera tácita de cómo debe ir, ¿sí? Sin embargo, esta es la sugerida por la referencia. Usted como investigador junto con su tutor puede utilizarla de la manera que desee. En lo personal, yo siempre coloco la categoría de primera porque es mi unidad máxima. Luego viene la unidad temática, que es la de donde se desprende esa categoría, se desprende esa categoría. Y luego vienen las subcategorías que precisamente van a ser aquellos elementos que yo voy a visibilizar en el estudio. Tenemos el método fenomenológico. Ese método fenomenológico, que es el más utilizado, casi todas las tesis doctorales se van por la fenomenología, se encarga de estudiar los fenómenos tal y cual son experimentados en las realidades sociales de los sujetos. Descubren a través del descubrimiento de la esencia y el intento por ver las cosas desde el punto de vista del otro. ¿Quién es el otro? Quien está siendo entrevistado. Trata de entender al mundo y sus objetos como son, experimentados por las personas. Es de carácter descriptivo y reflexivo. ¿Cuál es el proceso de investigación relacionado o realizado en ella? Si va a utilizar, él tiene 3 grandes etapas. En la etapa descriptiva, va a utilizar o va a describir precisamente las técnicas que va a emplear
para recolectar la información. ¿Y cómo va a ser el procedimiento? Quien se vaya por la fenomenología, a diferencia de la teoría fundamentada, lleva un escrito libre, no hay una estructura, no hay un modelo de gráficos. Usted lo puede hacer de manera discursiva, no necesita extraer códigos porque ya usted tiene una precategorización. Acá usted puede hacer una precategorización. Si emergen nuevas categorías, usted las incorpora. Busca los testimonios, los copia tácitamente y hace las contrastaciones teóricas. Bien, ¿cuáles son las técnicas utilizadas para él? La entrevista, la observación, estudios de casos, los grupos focales también pueden emplearla allí. Alguien me preguntaba de las entrevistas. A diferencia de las encuestas, las entrevistas tienen que ser realizadas en el campo real y en persona. No son autoadministradas. ¿Por qué? Porque a través de ese diálogo extraído de las personas, a través de todas esas cosas que vamos a llevar, es que nosotros vamos a ver y a estudiar nuevas categorías y nuevas interrogantes que emerjan en el discurso de estas personas. Y recuerden que nosotros debemos buscar lo que ellos piensan y sienten sobre lo que yo estoy estudiando. Por lo tanto, decirle, mire, profesor Pedro, nosotros hoy vamos a estudiar sobre el bullying escolar. ¿Será que usted puede ir a su casa y leer? Y mañana hacemos la entrevista. Mire, aquí están las preguntas. Eso ya usted... manipulación de la información. Pedro no les va a decir lo que él siente y vive y padece o ha padecido del bullying. No, él le va a decir lo que el libro y el internet dicen. Entonces ya desvirtúan. Ya no lo estoy escuchando desde la naturaleza, sino ya desde algo que él mismo se prediseñó. Viene la etapa estructural, que es la integración de esas, precisamente de esos testimonios, junto con la teoría que vamos a investigar para poder hacer ese encaje y ese procedimiento, ese procesamiento. Ahora, acá me hablan de que debe haber una triangulación de la información al final. Como su nombre lo indica, me exige que tiene que haber 3 puntos de vista. Hay triangulación teórica, hay triangulación de fuentes, hay triangulación de técnicas. Si yo tengo... Profe, pero entonces tengo que escoger a los estudiantes obligatoriamente. No. Si yo tengo el testimonio del docente, hago una observación y busco la fuente teórica en el momento que vaya a hacer el análisis, ahí tengo la triangulación. Si no tengo sino solamente al docente, no hice observación, pero si tengo fuente teórica, yo hago un cruce de información o busco 2 autores para hacer 2 fuentes teóricas y el testimonio. Hago una triangulación. Entonces, ese proceso fenomenológico es más abierto, es más flexible, le va a permitir al investigador más prioridad y más libertad para hacerlo a comparación de la teoría fundamentada. Y al final viene el proceso de la discusión de los resultados mismos que se deben tomar en consideración con los objetivos específicos. Es decir, yo me traigo mi objetivo específico número 1 y le voy a echar el cuento de cómo que logré yo a través de todas esas páginas anteriores obtener de respuestas sobre él. Y hago todo. Aquí yo ya no meto autores, ya soy yo como investigadora, ya soy yo como persona que aplicó un instrumento. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad de campo de acuerdo a los instrumentos y de acuerdo a los testimonios alcanzados? Y así uno por uno con los objetivos. Preguntas hasta acá, por favor. Profe, yo tengo una pequeñita. Pregunte, pues. Si me dice que venga, que vamos a hacer una teoría fundamentada, no, ya ahorita no. No, profe, no. En cuanto a cuando habla de la triangulación, me queda duda frente a la fuente teórica. Ajá. Esa es la pequeña pregunta que tengo. Bien, profe. Esa fuente teórica, ¿a qué hace alusión, profe? Ajá. Nosotros, miren, nosotros hacemos la sección de antecedentes, ¿verdad?
En esa sección de antecedentes, yo escojo trabajo de investigación que tienen relación directa con mi objeto de estudio, bien sea por un lado o por otro. Cuando yo hago mi marco teórico que voy a desarrollar y constructor objetivos específicos, yo debo tener diferentes autores citados. Ustedes no pueden colocar uno o dos, usted tiene que colocar varios. Esos autores, en su mayoría, están contenidas en esas tesis que yo utilicé como referentes de antecedentes. Pueden ser ellos en su tesis según su producción o, si no, busco otros autores. Y de esos autores, si yo, por ejemplo, coloco estrategia de enseñanza de la lectura. Según Solé, las estrategias de enseñanza deben ser innovadoras, Cuando yo voy a hacer el proceso de análisis, una de mis categorías debe ser metodología en enseñanza de la lectura. Y si una de las preguntas fue, profesora, explíqueme cómo usted enseña la lectura a los estudiantes. Y ella me dice, no, pues yo agarro la cartilla, corto las letras, las pego allí, los niños lo que hacen es identificarlas. Sí, estoy suponiendo un caso de una persona. Entonces yo me voy y busco una teoría que me dijeron que de cómo debían ser las enseñanzas de la lectura. Mire, aquí Solé me dice que el mejor método es este. De acuerdo, me voy para allá con una de las fuentes. El primero que voy a nombrar es a Solé, que es mi punto fuerte en las bases teóricas. Entonces yo coloco, según la profesora 1, para ella el mejor método es utilizar las cartillas y pegar las letras. Sí, copio el testimonio que ella me dio y yo le hago el análisis. Pero según Solé, como se mencionó en las bases teóricas, y hago el análisis de lo que Solé me dijo allá en las bases teóricas y busco más material. Si con eso no es suficiente, puedo buscar otro autor. Esas son las fuentes teóricas. Autores que me refieran a lo que yo estoy estudiando en ese momento. ¿Bien? Listo, profe, muchas gracias y con el ejemplo y todo. Bueno. Más imposible. Bien. Aquí están algunas de las fases que ya anteriormente les expliqué. Esta es otra manera de hacer, y mire que está más organizada, de hacer las tablas o las unidades hermenéuticas de la fenomenología. ¿Por qué? Porque es que debe haber un proceso de categorización y son esas tablas. A veces hay autores que, por ejemplo, en la teoría fundamental se le llama unidad hermenéutica, es decir, lo que emerge de ese análisis que se hizo. La categoría, acá, categoría, es decir, el punto fuerte, en este caso estamos trabajando con los colores. Esas categorías fenomenológicas, que son las individuales sintetizadas, es de qué hay de importante según los testimonios del tema de los colores allí incluido. Entonces, bueno, yo coloqué ahí yo noté en las entrevistas que ellos identificaron mucho los colores en dos secciones, los colores primarios y los colores secundarios. Profe, ¿y cómo hago esto? Estos nombres se los dan ustedes. Ahora, estos temas esenciales es lo que otros autores llaman los códigos. Ellos identificaron como los colores primarios amarillo, azul y rojo. Y como colores secundarios el verde, el morado y el naranja. Miren cómo se lee esa tabla. Bien pudiera estar la categoría acá donde dice temas, las subcategorías fenomenológicas quedan allí y los temas al final. De igual manera lo deben leer así, de lo macro a lo micro. Recuerde que los códigos son lo micro, es las unidades mínimas en las cuales se componen esas categorías macro. Bien, cuando yo voy a hacer mi análisis, entonces yo voy a elegir aquí categoría fenomenológica, colores primarios, y la saco de la tabla y lo escribo más abajo. Según los testimonios de los dos sujetos entrevistados, los colores que más se conocen en la etapa de educación inicial son los colores primarios, identificados como amarillo, azul y rojo, y así lo representan los testimonios. Me voy a los testimonios y busco docente 1. ¿Qué me dijo ella sobre los colores? No, los niños en esta etapa lo que más reconocen es el color azul porque lo relacionan con el cielo. Listo, lo corté y lo pegué así.
El otro, docente 2, los niños en su mayoría aprenden es el rojo porque lo identifican con los programas que ven en su TV. Listo. El otro, los niños identifican, docente 3, los niños identifican el color amarillo porque es que eso es lo que ellos ven en el campo con las flores. Copia el testimonio. Y viene el proceso de análisis. Pues otra vez, según los docentes o según los testimonios recolectados, el azul es asociado al cielo porque expresa la libertad, y empiezo yo a hablar de cada uno de ellos. Y en la medida que lo voy haciendo, voy incorporando autores. Y al final hago ese proceso de triangulación. La fenomenología, como la venimos hablando, tiene diferentes ápices. Y de acuerdo a lo que yo quiera hacer, es que me voy a casar con el autor que les estoy mostrando acá. Las más utilizadas son las Heidegger, la de Husserl. Son las más utilizadas. Pero para ello, ustedes deben buscar las fases de cada una de ellas y de esa manera saber cuál es la que se orienta. Sin embargo, ahí yo les recolecté precisamente las definiciones de cada una de ellas. Bien, tenemos entonces en investigación cualitativa, si mi intención va hacia el plano descriptivo, yo tengo los diseños etnográficos, fenomenológicos, narrativos, biográficos, la investigación-acción y las documentales. Pero si mi intención va hacia el lado interpretativo, generar fundamentaciones teóricas, constructos teóricos, donde yo sé que va a emerger mucha teoría y va a ser un proceso riguroso, yo me voy por la teoría fundamentada o la inducción analítica. Vuelvo y les repito, la teoría fundamentada es rigurosa. Lleva un proceso totalmente riguroso para poder decir que cumple con sus fundamentos. Acá están las principales entrevistas, bien sea para una, para otras, observaciones, entrevistas, grupos de discusión, se utiliza para el análisis, si no van a utilizar el de proceso de la teoría fundamentada, la codificación, la relativización. Lean Miguel Martínez Miguelés. Miguel Martínez Miguelés les explica claramente, igual yo les puedo compartir en libros. Ahora que llegue a mi casa les comparto los libros digitales que tengo para que ustedes puedan tener esa lectura sobre el proceso de contrastación, categorización y teorización bajo el método, para el método fenomenológico o cualquier otro método donde usted no vaya a aplicar la teoría fundamentada. Viene la parte más divertida, la tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la tarea? Nos vamos a poder agrupar. Lo podemos hacer en grupos. Vamos a buscar un posible tema de investigación o les doy la libertad de que si desean pueden buscar en el repositorio para que ustedes tengan esa orientación y buscar allí una tesis. Van a buscar hacer un instrumento cuantitativo. Van a aplicar una pequeña encuesta, 2, 3 personas y van a realizar su respectiva tabla, su gráfico y su análisis de un tema cualquiera, o si consiguen una tesis doctoral, pues ustedes muestran allí porque en la siguiente clase los vamos más o menos como a socializar brevemente cómo les fue con la experiencia. De igual manera, ¿cuál método de los cuantitativos es el que se utiliza o el que se utilizó para este ejercicio? Recuerden que están experimentales, cuasi experimentales, no experimentales. De igual manera van a hacer con el enfoque cualitativo. Van a elegir otro tema o ese mismo tema, van a realizar un proceso de análisis, es decir, van a hacer una pregunta, 2 preguntas a 2 personas, van a hacer la entrevista y como ustedes van a leer sobre Miguel Martínez Miguelés, que es el proceso de análisis normal, o si lo van a buscar en una tesis, bueno, a cómo hizo el proceso esa persona, cómo fue y van a presentar ese trabajo. Puede ser en grupo. Si usted quiere hacerlo individual, pues lo hace individual. Preguntas hasta ahora, profesores. Bueno, hasta ahora ya está la tarea. Una pregunta. ¿Se puede hacer con la clase pasada nosotros elegimos unas tesis doctorales? Sí, señor. Sí, ¿Con señor. esas nuevas tesis las podemos aplicar? Sí, señor. Puede hacerla con esa misma para el ejercicio. Bueno, y ahí veo que dice
cuantitativo, o sea, tengo que buscar otra tesis que tenga sobre ese instrumento cuantitativo y otra tesis para el método cualitativo. ¿Son como varias tesis que tengo que investigar? Profe, como le va a costar más conseguir una tesis con material cuantitativo, entonces usted puede sencillamente hacer la pregunta. Le sale más fácil hacer la encuesta a unas 2 personas y hace 2 preguntas y hace el proceso. Ah, ok. Mire, ya les voy a compartir, les voy a mostrar un trabajo redactado bajo el proceso de Miguel Martínez Miguelés para que ustedes vean. No tengo acá la teoría fundamentada, pero ya les voy a dejar de compartir acá. Acá está. Para esta persona se trabajó precisamente lo que es la categoría, la subcategoría, la categoría para él fue enseñanza de la física. ¿Qué salió de él o qué quería él averiguar? Bueno, él quiso averiguar qué sabían los docentes, cómo interaccionaban los sujetos, cuáles eran las metodologías empleadas y cuáles son los elementos didácticos prevalentes allí. Esas unidades temáticas o unidades de análisis que vendrían siendo las dimensiones, las sacó él a forma personal. En esos conocimientos docentes, ellos le dieron importancia a la física, en la interacción de los sujetos con la posición del docente y del estudiante, y así sucesivamente. Y estas palabras fueron los códigos. Por ejemplo, asumo, voy a decir acá algo que no sé si es así, pero por ejemplo, él pudo haber dicho, ¿por qué para usted es importante la física? Entonces, la persona que le respondió pudo haber dicho, es que la física le va a permitir al estudiante vincular lo que sabe con lo que aprende en la escuela o en la institución, con lo que hace a diario, porque es que la física está inmersa en todas las actividades que nosotros realizamos. A eso que la persona dijo, que habló, él le colocó la etiqueta o el código, relación con la realidad. Luego al otro, o en el mismo testimonio, la misma persona le pudo haber dicho, aprender física le va a enseñar a él cómo desempeñarse en su realidad, en resolver un problema, en arreglar algo en su casa. Entonces, a eso le colocó aporta saberes prácticos. Esto se los dan ustedes a priori, lo que ustedes gusten, como a ustedes les gusten llamarlos. Una vez que está allí hecho, bueno, él hizo los gráficos de acuerdo a su conveniencia y él empezó a hacer, sacó las subcategorías, que esto acá vendría siendo la codificación selectiva de la teoría fundamentada. Sacar los testimonios, empezar el análisis y copiar los testimonios. Mírenlos, acá están los testimonios, ¿ven? La primera importancia de la física, bueno, ahí tienen los testimonios de esa persona. En la teoría fundamentada, acá el primer código vendría siendo relación del sujeto con la realidad. Solamente va a buscar el testimonio de lo que diga ese código. Y va a hacer un análisis teórico con autores e interpretación de ese código. Y después empieza con el otro. En cambio aquí, él va desarrollando de manera general y va adentrando y va haciendo gráficos. ¿Ven? Es el proceso de Miguel Martínez Miguelés y más o menos le contrasté cómo es la teoría fundamentada. ¿Preguntas al respecto? Profe, buenas noches. Usted nos muestra ahí en las diapositivas unos puntos para hacer la actividad. La pregunta usted nos va a facilitar como un formato donde lleva cada uno de los puntos que debe tener esta, pues para uno guiarse y saber en sí qué es lo que le debe poner o lo que debe incluir en ese trabajo. No, profe. Yo no acostumbro a formatos porque no me gusta cerrarles a ustedes el proceso de creación. Usted va a buscar una investigación o un tema que usted quiera hacer, el suyo o el que usted hizo en la maestría, el que usted quiera.
y va a ser un proceso con al menos 2 preguntas, con 2 preguntas y 2 sujetos, y va a ser el proceso de su tabla de frecuencias, su gráfico y su respectivo análisis. De igual manera, va a buscar si quiere una tesis doctoral y va a mirar cómo fue el proceso cualitativo, lo copia, lo interpreta, o si usted quiere, busca 2 personas, le hace una entrevista de una pregunta y hace el proceso ese que bien sea por la teoría fundamentada o por Miguel Martínez Miguelés. ¿Bien? Bueno, qué pena, y profe, quisiera solucionar las dudas que tengo. O sea, digamos que ya tengo el proyecto que trabajé la vez pasada, tiene sus instrumentos ya diseñados, tiene ya lo que serían los análisis. ¿Lo que haría es copiar esa información o tendría que inventarme una nueva o tendría que...? No, profe, copia esa porque usted nos va a explicar cómo lo hizo esa persona a la cual usted está estudiando, la cual le sirvió de apoyo. No, Okay. no la va a copiar toda, sino va a extraer de allí un segmento. Perfecto, muchísimas gracias, mi profe. ¿Alguien más? Profe, disculpe, es que si no estaba entrecortando, entonces quisiera como tener clara la actividad. Escoge la tesis, o bueno, trabajo con la que ya trabajé en la actividad pasada. Hago la primera parte, los 2 primeros puntos que hablan sobre el cuantitativo, porque la tesis es cuantitativa. Y en la parte cualitativa usted dice que creímos nosotros en una encuesta. Puede ser que ustedes elijan esa misma tesis, como el profe Juan lo dijo, o elijan otra, o ustedes están hacen una pregunta, 2 preguntas con respecto al tema que ustedes gusten, bien sea su tema, posible tema de investigación, a lo que ustedes hicieron en maestría, es libertad. O, como ya revisaron tesis la semana anterior, pueden trabajar con esas. Profe, ahí nos referimos la búsqueda en la tesis desde el método cualitativo o cuantitativo al capítulo 3. Sí, donde le van a decir si es cualitativo, es cuantitativo, qué método es el 3 y el análisis está en el 4. Listo, gracias. ¿Ustedes creen que en 20 minutos lo hagan ahorita? No, creo. profe. Todavía estamos asimilando la información. Pero ¿por qué me colocan carita asustados? No. Ay, bueno, menos mal que no es el... Ay, no. Dígame, profe Nancy. Le escucho. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Si yo tengo una tesis donde se trabajó la parte cuantitativa con un pretext en lugar de encuesta y la parte cualitativa con entrevista, ¿puedo tomarla o Claro. necesaria? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es pretest? Porque hicieron una investigación experimental. Sí. Ellos hicieron a través de precisamente un grupo diagnóstico, aplicaron y luego hicieron la entrevista. ¿Puedo en alguna tomarla parte como tiene que haber una referencia encuesta, para pero sí, parte cuantitativa? sí, señor, sí les sirve. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más? Profe, ¿y la idea es socializarla ahorita al final? Por eso le estoy diciendo que 20 minutos. Pues debería darnos otros minuticos más para ver si alcanza. No, profe. No, obviamente no les va a dar tiempo porque ustedes tienen que revisar y tienen que hacer, ya eso quedaría para socializarla la próxima semana. Ah, bueno, profe, bien. Pero si ustedes quieren, la esperamos y la hacemos hoy, no hay problema. Yo no estoy cansada. No. Que se quede el profe Wilfredo. No, yo pensé que era para mirar algún ejemplo de alguien. Pero no. Yo prefiero la otra semana. Ah, bueno. Profesora Yexenia, tiene la manito alzada.
Profesora Verónica, dígame. Profe, buenas noches. Son dos las preguntas. La primera, escojo una tesis con enfoque cualitativo y otra con enfoque cuantitativo, o la del enfoque cuantitativo la puedo hacer de acuerdo a una pregunta que me surja, hago una pequeña encuesta, luego busco una tabla, o sea, hago la tabla de frecuencia de acuerdo a los resultados de esa encuesta y hago el análisis y hasta ahí va. Y de la cualitativa sí puedo utilizar, que es un poco más sencillo, de un repositorio de la UPEL, puede ser el que utilizamos la vez pasada. Sí, señora, tal cual. Sí, señora, sí, señor. Puede utilizarla, claro, si ustedes encuentran una tesis cuantitativa o una tesis mixta, ahí de una vez están las dos secciones. Una tendrá una parte cuantitativa y la otra cualitativa. ¿Más preguntas? ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, profes, pues si no tienen interrogantes, profe Yuli, dígame. Profe, esas tesis que dice, ¿las tenemos que socializar todos los grupos o simplemente socializan unos como por ejemplo y los demás las subimos la actividad al sistema? Sí, señora, exactamente. Vamos a socializar al menos 4 o 5 dependiendo. ¿Y el límite máximo para entregar esa actividad cuándo sería? No, la actividad es abierta, profe. El que quiera socializarlo. Yo no voy a andar detrás de ustedes correteándolos. Cada quien aprende a su ritmo. La actividad para subirla, recuerden que desde la semana 1 va a estar abierta hasta la semana 4. Todas estas. 1, 2, 3 van a estar hasta la 4. Vale, muy amable, gracias. Hasta la semana 5, perdón, va a estar habilitada. Profe, otra pregunta, ¿lo vamos a socializar ahorita? ¿En qué tiempo? ¿O finalmente a partir de la próxima clase, el ejercicio? Por petición del profesor Wilfredo, en media hora socializamos. No. Profe Wilfredo, no alcanzamos. No, pero es que yo lo que decía era que si de pronto alguien lo hacía, pues para uno... Profe, cuando sea la clase presencial, no vaya, ¿oyó? Lo van a No, yo no quiero, yo quiero que sea la otra semana. Deja así, profe Wilfredo, no se ponga a inventar cosas a esta hora. No, profe, para otra semana, con el favor de Dios, podemos empezar a socializar los que la tengan lista. Estoy muy emocionado con el doctorado. Qué bien, me alegra. Bueno, mis profes, pues entonces, feliz noche. Que les rinde el trabajo. Ya. Gracias. Gracias, profe, muy amable. Doctora, buenas noches.